Y bueno, en la medida que ya han pasado 12 minutos del horario fijado, vamos a dar entonces comienzo a la segunda jornada que se viene dando en el marco de una serie de charlas. Esta jornada se titula Ciudades Medias, aplicación de la Ley de Acceso al Hábitat, Estado, organizaciones sociales y comunitarias. En esta ocasión se buscará conversar sobre la situación del hábitat y la vivienda en ciudades medias de la región centro de la provincia de Buenos Aires y conocer ejemplos concretos de aplicación de la Ley 14449 en algunas localidades. La propuesta de estos encuentros surgió como resultado de un proceso de articulación institucional iniciado durante el año 2020 frente al agravamiento de las problemáticas urbanas y habitacionales. A partir de ello, se estableció la conformación de una mesa regional en la que participan referentes e integrantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Defensoría General del Departamento Judicial de Azul, particularmente la Secretaría de Promoción y Litigio en Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Programa para Abordaje de Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad. Las Secretarías de Extensión de las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Ingeniería y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Octavo, el Colegio de Trabajadores Sociales, el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas y los equipos de extensión de la UNICEN, Derecho a la Ciudad y Metodologías Participativas, y el Derecho Constitucional a la Vivienda Digna en Tandil. El ciclo de charlas sobre acceso justo al hábitat ya tuvo su primer encuentro el pasado 31 de mayo. Allí se contó con la presencia de referentes de larga trayectoria en la materia, como Eduardo Riz, de la Universidad Nacional General Sarmiento, y Ana Pastor, de la organización Madre Tierra, quienes expusieron sobre la historia y aplicación de la Ley 14449. La tercera y última actividad se concretará el próximo 12 de julio también de manera virtual y se abordará el cruce entre acceso al hábitat y justicia. Bueno, en nuestra primera exposición vamos a escuchar una exposición conjunta que se titula Aproximaciones conceptuales sobre problemáticas urbanas y experiencia de trabajo con la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Va a estar a cargo de la licenciada Dana Valente Curra y de la doctora Agustina Girado. La licenciada Dana Valente Curra es profesora y licenciada en Historia, docente e investigadora y extensionista del Observatorio Social CESAL de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN, es becaria doctoral del CONICET en temas estratégicos de hábitat, directora del proyecto de extensión Derecho a la Ciudad y Metodologías Participativas. Y Agustina Girada es doctora en Antropología por la UBA, es becaria postdoctoral del CONICET e integrante del Grupo de Estudios Socioculturales del Conflicto, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, UNICEN, e integrante del proyecto de extensión Derecho a la Ciudad y Metodologías Participativas. Así que le damos la bienvenida a ambas. Y bueno, vamos a escuchar con mucha atención su exposición. Bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Acá con Agustina vamos a tratar de hacer una logística conjunta. Bien. Bueno, nosotras somos integrantes de un proyecto de extensión en el que formamos parte junto con un equipo más amplio y hoy veníamos a compartir, como bien dijo Marita, algunas aproximaciones conceptuales y algunas aproximaciones desde la experiencia de lo que fue el Foro Local de Acceso al Hábitat en Tandil, una estrategia de participación y acción comunitaria en torno a la implementación de la Ley de Hábitat.
Ahora Agustina va a comentar un poco cómo se estructura más o menos el orden de la presentación. Bueno, hola a todos, todas y todes. Pido que me confirmen si se está viendo bien la presentación. Perfecto. Como dijo Dana, nosotras somos parte del mismo grupo de extensión y lo que venimos a presentar va a ser de manera conjunta una serie de reflexiones en pos de pensar el acceso al hábitat, y es por este motivo que nuestra presentación en bloque, digamos, para hacerlo más dinámica, la dividimos en dos grandes ejes. Por un lado, el primer eje va a tratar de recuperar algunas reflexiones teóricas sobre un proceso integral de múltiples dimensiones, como es el acceso al hábitat, y para ello vamos a recuperar aspectos que tienen que ver con el problema de la vivienda, el acceso al hábitat y a la ciudad, el derecho a la ciudad, lógicas de producción del hábitat y problemáticas urbanas en ciudades medias. Y después vamos a tener un segundo eje que denominamos reflexiones desde la praxis extensionista en hábitat y derecho a la ciudad, que como bien mencionó Dana, va a intentar recuperar una experiencia de trabajo que desarrollamos hace un par de años, como fue el Foro Local de Acceso al Hábitat. Bien, una de las primeras cuestiones que nos interesaba traer a compartir con ustedes tiene que ver con cómo pensar el acceso justo al hábitat en relación a una de sus características principales, pero no la única, que es el problema de la vivienda. En muchas oportunidades vemos asociado de manera directa y nos parecía interesante problematizar cómo se entiende este concepto, sobre todo en su aplicación en las políticas públicas, porque la manera de entender el concepto también varía en la forma en que luego las normas se pongan en funcionamiento, a quienes definan como destinatarios, qué lógicas de producción del hábitat privilegien. En este sentido, hemos elegido compartir algunas de las reflexiones que presenta Ortiz Flores en el libro El Camino Posible, Producción Social del Hábitat en América Latina, donde analiza estas cuestiones a partir de presentar una serie de dicotomías en torno a la manera de interpretar conceptualmente el derecho a la vivienda. Por un lado, la reflexión central que él nos va a estar compartiendo tiene que ver con que la posibilidad de abrir espacios y eliminar obstáculos a las diferentes formas de producir vivienda dependen en gran medida del concepto de vivienda que se maneje. De manera esquemática podemos hablar de dos formas, muchas veces contradictorias, de concebir la vivienda y en relación a cada uno de sus atributos. Y de esta forma se derivan modalidades y procesos muy diferentes de producirla, de distribuirla y de habitarla, que tienen consecuencias importantes en la vida económica, social y familiar de los destinatarios, y también en la estructura urbana y del hábitat humano en general, así como en los aspectos culturales que inciden en la calidad de vida. A grandes rasgos podemos encontrar una serie de dicotomías entonces. Por un lado, aquellas que entienden a la vivienda como resultado de la lógica de la oferta y la demanda del mercado, o como un derecho humano. Entre la primera línea vamos a encontrar que priman las lógicas de acceso individual a partir del mercado y las posibilidades económicas, y en la segunda, una perspectiva de derechos humanos que la entiende como una condición necesaria para el ejercicio integral de los derechos y por ende indivisible, y que es responsabilidad central del Estado. Por otra parte, tenemos enfoques que analizan la vivienda como un satisfactor social o como mercancía, bastante ligados a esta primer lógica del mercado, y otros que la analizan como un bien de uso, donde lo que se privilegia es la vivienda como una condición de posibilidad para el ejercicio de la vida humana. Por otro lado, encontramos una dicotomía también entre la interpretación o la definición de la vivienda como un producto terminado o como un proceso. Esto principalmente presenta dificultades en el momento de pensar la flexibilidad y la adaptabilidad de la vivienda a los procesos de cambio colectivo, social y contextual de las comunidades. Cuando la vivienda se piensa como un producto terminado, no tiene esta flexibilidad, mientras que cuando se piensa como un proceso, admite la posibilidad de irse reconfigurando en función de la reconfiguración que surjan de las comunidades y las necesidades sociales. Por otro lado, también encontramos la lógica que prima por considerar la vivienda como un producto económico escaso,
o como un bien social potencialmente abundante. En este sentido encontramos, por ejemplo, las interpretaciones que se dedican a medir estimaciones del déficit habitacional, de la cantidad de viviendas construidas, contra aquellas que ven las capacidades que tienen las comunidades para solucionar sus propios problemas de vivienda y de acceso justo al hábitat, a partir de lo que pueden ser denominadas las lógicas de producción social del hábitat. También encontramos otra dicotomía que presenta este autor entre la interpretación de la vivienda como un objeto o como un acto de habitar, es decir, como un objeto en donde se privilegian sus características constructivas y sus condiciones estructurales, y como un acto de habitar en donde se la contempla como una diversidad de formas de habitar, que tiene que tener una flexibilidad cultural y contextual capaz de adaptarse a las necesidades culturales y propias de las comunidades. Y finalmente una dicotomía que pretendemos poner en discusión con esta presentación, que es aquella que entiende a la vivienda como resultado de un proceso formal, donde es el Estado o los actores inmobiliarios a partir del mercado quienes lo producen, o como un proceso informal, donde son los habitantes, las habitantes, quienes la producen. Bueno, el autor Ortiz Flores va a estar diciendo que esta dicotomía no es productiva para pensar las políticas públicas de vivienda, porque en América Latina más del 60% de la vivienda es resultado de la producción social. Y bueno, un poco este proceso es el que queremos discutir. En síntesis, queríamos presentar una contradicción que atraviesa la vivienda por su condición de bien concreto en el sistema capitalista, es entre el valor de uso y el valor de cambio, en donde muchas veces esta tensión entre vivienda-mercancía o vivienda socialmente necesaria aparece como algo muy difícil de franquear, pero que no necesariamente debe ser abordada así, todo depende también la lógica de producción de hábitat que se considere hegemónica, o si es posible que convivan estas múltiples lógicas y cómo la política pública las adopta. Por otra parte, otra forma de definir la vivienda es por su función social, porque forma parte privilegiada de la organización social y no puede ser analizada al margen de la vida. Y esto nos lleva a resaltar el carácter social de la vivienda, no como un objeto o como un bien concreto, sino por las circunstancias y relaciones que se definen socialmente a propósito de ella. Entonces, desde las ciencias sociales y los debates que desde nuestro equipo queríamos compartir, nos parecía importante resaltar que la vivienda debe ser entendida en el marco de las relaciones sociales que la producen, no como una simple unidad habitacional aislada, sino como parte de un sistema urbano, integrado también por el terreno, la infraestructura de urbanización, de servicios, el equipamiento social comunitario, político y físico-ambiental. Y en este sentido, como no se trata la vivienda como una unidad habitacional aislada, su acceso implica el acceso al hábitat y necesariamente el acceso a la ciudad. Bueno, siguiendo un poquito con lo que estableció Dana, para nosotros es entonces fundamental concebir el acceso a la vivienda digna de manera integral y en clara articulación con lo que es el acceso al hábitat y a la ciudad. En este sentido, entendemos que la satisfacción de las necesidades habitacionales no puede estar escindida de la satisfacción de las necesidades urbanas. En este sentido, cuando nosotros recuperamos el concepto de acceso al hábitat, justamente lo que buscamos ponderar, o mejor dicho, buscamos no circunscribirnos a las cuestiones materiales, sino recuperar todos aquellos aspectos que las personas necesitan para poder vivir una vida plena, digamos, ¿no? Y tiene que ver con esto de, bueno, no solo es el acceso a una vivienda, sino también a servicios, infraestructura urbana, a educación, a salud, a transporte, a espacios de ocio, a espacios de deporte. En este sentido, creemos que para lograr
avanzar en la construcción de ciudades que sean igualitarias, que sean plurales, que sean sustentables, se deben propiciar políticas públicas que no disocien la economía del medio ambiente, que no disocien el derecho a una vivienda digna del derecho a la ciudad, que se pueda avanzar entonces en políticas públicas que atiendan al desarrollo territorial del país. Pensar en esta clave, de alguna manera, habilita a generar diferentes estrategias de gestión y acción que sean más integrales y multidimensionales. A su vez, cuando nosotros recuperamos este concepto de acceso al hábitat, lo que buscamos es darle centralidad a el derecho a la ciudad, ¿no? Este derecho que de alguna manera busca iluminar aquellos procesos sociales y políticos que intervienen en la producción de la ciudad, que como Dana leyó a partir de Harvey o mencionó, es la ciudad que queremos construir. Entonces, este derecho a la ciudad es fundamental en términos reivindicativos de lucha política, y al mismo tiempo es fundamental porque le otorga al Estado una centralidad en lo que hace a lograr garantizar el acceso de la población a un hábitat y a una vivienda y a la ciudad. Así que, como planteaba Agustina, el derecho a la ciudad hace referencia a un derecho colectivo vinculado con la justicia socioespacial. Este derecho se centra en el usufructo equitativo de las ciudades y ha sido reconocido en el marco de organismos internacionales como la ONU Habitat, que resulta en un derecho multidimensional, complejo e integral, que puede ser definido como un derecho de derechos, que incluye y desborda lo estrictamente habitacional. Tiene una dimensión jurídica de alcances importantes, que como bien mencionaba Marita en la presentación de la charla, va a ser desarrollada en el próximo encuentro en profundidad, cuando se trabaje sobre hábitat y justicia. En nuestro caso quisiéramos resaltar dos aspectos de este derecho, por un lado su dimensión cultural y por otro su dimensión política. Cuando hablamos de la dimensión cultural del derecho a la ciudad, hacemos referencia a la necesidad de comprender todas las formas del hábitat y de referir al complejo de bienes y servicios urbanos, a la cultura y a la vida misma en su diversidad de expresiones, como mencionaba Agustina. Y cuando referimos la cuestión de la dimensión política, queremos resaltar un aspecto central, y es que el espacio social es un espacio construido y por ende no es neutral. No es neutral para quienes lo habitan. Existen relaciones de poder y relaciones de desigualdad que condicionan y requieren la participación de los habitantes, las habitantes, en la resolución de las problemáticas urbanas. Y en este sentido es que el derecho a la ciudad puede ser planteado como una herramienta política de transformación de la ciudad y de visibilización de las desigualdades, y también como una categoría de lucha urbana que sea capaz de comprender y de poner en palabras la diversidad de demandas por el acceso al hábitat popular y el acceso justo al hábitat. Y en este sentido, se trata de un derecho colectivo que tiene la capacidad de construir y de contribuir a la construcción democrática de la ciudad y de las relaciones socioespaciales. Esta mirada que nos comparte Harvey, un geógrafo que analiza el derecho a la ciudad, sosteniendo que no se trata solo del acceso a los bienes urbanos, a la libertad individual de acceder a los bienes urbanos, sino centralmente de qué tipo de ciudad queremos, y que esta ciudad no puede estar divorciada de qué lazos sociales, qué relaciones con la naturaleza, qué estilos de vida, qué tecnologías y qué valores estéticos deseamos. El derecho a la ciudad es mucho más que esta libertad individual de acceder a los recursos urbanos. Se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos, cambiando la ciudad. Bueno, por ahí ahora lo que nosotras queríamos hacer referencia en esta exposición tiene que ver con esto que Dana mencionó en generales de lógicas de producción del hábitat que operan en nuestro país desde finales del siglo XIX. En Argentina, de alguna manera, conviven tres lógicas que hacen a esta producción del hábitat. Por un lado tenemos la lógica del Estado, que básicamente la podríamos definir como la implementación de políticas habitacionales,
más allá de las particularidades que han adoptado estas políticas habitacionales a lo largo de los gobiernos, un aspecto general que las atraviesa tiene que ver con concentrarse en la generación de viviendas nuevas, llave en mano. Muchas veces, inclusive, estos planes, estas políticas habitacionales se localizan en las periferias de las ciudades, en suelos más económicos y que no necesariamente cuentan con los equipamientos y la infraestructura urbana necesaria. Y al mismo tiempo, muchas veces estas políticas habitacionales no responden efectivamente a las necesidades de la población. Por otro lado, nos encontramos con la lógica del mercado privado y formal, que opera principalmente para las demandas de las élites y la especulación inmobiliaria. Y finalmente nos encontramos con una lógica que es la de las necesidades sociales, que funciona en el circuito del mercado de suelo informal y que se vincula con la construcción, autoconstrucción dependiente del sector productor de materiales. En este sentido, nosotros nos queríamos centralizar principalmente en la última lógica, porque justamente lo que se pone en evidencia es que cuando las personas, mayoritariamente los sectores populares, pero también podríamos pensar a la clase media, no puede acceder a una vivienda, al suelo urbano, por medio del mercado privado y formal o a través de aquellas políticas públicas estatales, despliegan variadas modalidades de hábitat popular. Estas modalidades de hábitat popular pueden ser urbanizaciones informales, ocupación de tierra y vivienda vacantes, barrios por cooperativas, el vivir en hoteles pensión, es decir, hay una gran diversidad de estrategias que los actores despliegan para garantizar el derecho a una vivienda digna. Pero al mismo tiempo, el recuperar esta diversidad de modalidades no hace otra cosa que evidenciar y ratificar dos aspectos que están interrelacionados. Por un lado, tiene que ver con la agudización de la problemática habitacional en nuestro país. Si nosotros recuperamos los datos del último censo 2010, y que son datos viejos de alguna manera, que están desactualizados, lo que podemos corroborar es que existe un déficit habitacional que afecta a 3,8 millones de hogares. De ese total, 1,6 millones necesitarían una vivienda nueva y el restante, 2,2, necesitaría mejoras habitacionales. Al mismo tiempo, si nosotros recuperamos los datos del censo del 2010 y establecemos una comparación con los del 2001, aparecen dos aspectos que para nosotras son centrales y que evidencian también la complejidad y las nuevas coordenadas que tiene la problemática urbana habitacional en la Argentina, que tiene que ver con una disminución del número de propietarios y un aumento en el número de inquilinos. Digo, el proceso de inquilinización es un eje que necesitamos discutir. Y en tercer lugar, otro dato que vamos a abordar con mayor detenimiento en las próximas filminas, nos encontramos con los datos del Registro Nacional de Barrios Populares, que se hizo en el 2016-2018, y que arroja que en Argentina existen 4.416 barrios populares. Estos datos no hacen otra cosa también más que ratificar que la informalidad urbana, o como se suele decir entre comillas, la extensión de la ciudad informal, no resulta ni un fenómeno nuevo ni excepcional, y mucho menos puede pensarse como una anomalía respecto de un modelo universal de desarrollo urbano. Por el contrario, y como bien referenció Dana, la informalidad urbana es la forma más extendida de crear espacio urbano en Argentina y en Latinoamérica. A continuación, lo que nosotros buscamos es que, bueno, a los fines de pensar cómo estas lógicas de producción del hábitat operan en nuestras ciudades, cómo se evidencia la problemática urbano-habitacional, consideramos que es central partir por pensar lo urbano de manera situada, ¿no? En este sentido, en nuestro país más del 90% de la población vive en ciudades, por lo cual podríamos decir que la Argentina es un país urbano. El problema que tiene esta categoría, esta etiqueta, es que se desconoce la diversidad de situaciones que engloba, y generalmente se tiende a considerar a las aglomeraciones metropolitanas como el parámetro de lo urbano. En este sentido, desde las ciencias sociales, así como desde otras ciencias, desde hace varios años, se viene generando investigaciones, trabajo que buscan tensionar la homogeneización de categorías, de términos, de
enfoques a la hora de pensar los procesos urbanos. Tan solo por dar un ejemplo, digo, y volviendo a los censos del 2010, lo que demuestra es que la Argentina mayoritariamente está conformada por ciudades de medias o intermedias, es decir, que nos caracterizamos por un inframunicipalismo. Tan solo en la provincia de Buenos Aires, de los más de 160 municipios que la componen, la mayoría de las ciudades cabeceras oscilan entre los 1.000 y 600.000 habitantes, con la excepción de La Matanza. ¿Por qué es importante entonces pensar lo urbano en escala media? Justamente porque nos habilita a pensar las particularidades que adoptan las problemáticas urbano-habitacionales en nuestras ciudades. En este sentido, creemos que las formas en que se construyen, en que se piensan, en que se gestionan estas problemáticas, están íntimamente vinculadas con especificidades estructurales y simbólicas de las ciudades. Es decir, para pensar estas problemáticas tenemos que poder inscribirlas, situarlas y advertir, por ejemplo, las particularidades del perfil económico de la ciudad, la cantidad de población, los recursos, cómo se componen los gobiernos locales. Y porque a su vez pensar de manera situada las problemáticas urbano-habitacionales nos permite volver sobre un eje que es obvio, pero que a veces nos olvidamos, que es que las necesidades no son homogéneas. Y por ende, no se puede pensar en estandarizar soluciones o políticas públicas. En el primer encuentro, Ana Pastor resaltó esto. Bueno, la diversidad de situaciones exige que seamos creativos, a los fines de poder efectivamente satisfacer las necesidades de la población. En el caso de Tandil, que es donde nosotros tenemos nuestro trabajo territorial por el Grupo de Investigación y Extensión, lo que observamos es que en los últimos años el crecimiento, se viene produciendo un crecimiento del déficit habitacional, lo cual fue acompañado por dinámicas de segregación espacial de la población, por fragmentación y polarización territorial, por una valorización diferencial del suelo urbano, por procesos de privatización y mercantilización del espacio público, por también un incremento de la población inquilina y un fuerte aumento de la informalidad urbana. El aumento de la informalidad urbana ha ocasionado la generación de diversos conflictos que se inscribieron en las agendas públicas y mediáticas de nuestras ciudades. Inclusive, si uno piensa en el último año, es posible reconocer conflictos que se vincularon con la ocupación de tierra, ya sea en Tandil o en La Barría, conflictos además que se produjeron en un contexto de pandemia, lo que agravó la vulneración de las poblaciones, de las personas. En este sentido, ¿por qué para nosotros es importante recuperar en términos generales estas problemáticas y particularmente las vinculadas con la informalidad urbana? Es que no hace otra cosa que evidenciar que cuando el Estado no logra brindar respuestas, el Estado en todos sus niveles, y haciendo también alusión a los gobiernos locales que tienen un rol central en la gestión de los territorios, las personas, ya sea de manera individual o colectiva, implementan diversas estrategias, acciones, en pos de garantizar el acceso a la vivienda, al suelo urbano y la ciudad. A continuación, Dana va a presentar una serie de datos que se desprenden de este registro de barrios populares en relación a las ciudades de Azul, Olavarría y Tandil, que es, bueno, inicialmente las ciudades que se pensaron para abordar en estos tres encuentros, pero lo interesante de estos datos justamente es que permite tensionar ciertos imaginarios urbanos que persisten al día de hoy y que conciben estos fenómenos de informalidad muchas veces como elementos externos o ausentes o poco frecuentes que amenazan negativamente las dinámicas urbanas. Lejos de ser, de nuevo, fenómenos excepcionales, son fenómenos que que tienen una historia y que en los últimos años se vienen incrementando. Bien, como mencionaba Agustina, para ejemplificar un poco y bajar al territorio esta categoría de la informalidad urbana y particularmente de los asentamientos y barrios populares, nos hemos valido de dos registros que sistematizan la información disponible a nivel nacional. Por un lado, el relevamiento nacional de barrios populares que se realizó entre 2016 y 2018 por Jefatura de Gabinete de Ministros, ANSES, y un convenio con organizaciones sociales, entre las que se encuentran la CETEP, la CCC, Barrios de Pie, Techo y Cáritas.
Y por otro lado, un mapa de infraestructura de datos espaciales que fue elaborado con la espacialización de todas estas referencias de los barrios y sus características constructivas, de dominio, de acceso a servicios e infraestructura, con muchísima información. Estos lo pueden encontrar en internet en los sitios que están aquí mencionados, www.argentina.gov.ar/barrios populares, y este es el de la infraestructura de datos espaciales, que es riquísima, mapa.poblaciones.org/map. ¿Sí? En ese buscador ustedes ponen RENAV, y les van a aparecer todos los asentamientos a nivel nacional mapeados respectivamente en cada provincia. Aquí hemos traído una síntesis, como decía Agustina, de 3 ciudades, que son las 3 que tomaron foco en este primer diseño del ciclo, porque son el área de influencia de la Defensoría. En su momento así fue que se definió inicialmente, y si bien busqué luego del primer encuentro más información sobre otros municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, no en todos están cargados para la fecha de este relevamiento la existencia de barrios populares. Así que hecha esta pequeña aclaración, queríamos compartir que, bueno, vemos que tanto Azul como La Barría tienen un total de 7 asentamientos, mientras que en Tandil se encuentra un total de 10 asentamientos. La cantidad de familias que residen en ellos es muy variable. Por supuesto, estos son datos del 2018, han pasado 3 años, pueden ser números mayores. Pero encontramos que, bueno, en Olavarría se trata de 193 familias, en Azul de 332 y en Tandil de 1.397 familias. Un dato importante a resaltar es que la suma del total de los asentamientos en ninguno de los casos excede la extensión de 1 kilómetro cuadrado de ciudad. Por ende, que es una dimensión territorialmente abordable, en cierta manera. Y después, otras características comunes tienen que ver con la ubicación en los márgenes del ejido urbano, para poder verlo en cada una de las ciudades. Este es el caso de Azul. En Azul encontramos, bueno, una diversidad, tanto en la extensión como en la cantidad de familias que residen en los asentamientos, siendo el barrio más pequeño Urioste, de 14 familias, y el barrio más grande, San Francisco de Asís, donde residían 129 familias. Un dato importante es esta cuestión de la ubicación en los márgenes de los asentamientos. Es decir, en los lugares donde tienen menos acceso a la infraestructura social comunitaria, a las áreas de esparcimiento en la proximidad barrial, que en estas épocas de aislamiento y de distanciamiento social ha demostrado ser un aspecto muy significativo. Y otro punto, por supuesto, que tienen un acceso deficiente en términos de infraestructura, de servicios, siendo el agua uno de los factores más importantes resaltados, pero también el acceso al transporte público. Acá podemos ver el caso de Olavarría, donde también se repite más o menos un patrón. La ruta aparece como un corredor que divide parte de la mancha urbana, situándose en muchos casos en el área norte de la ruta, en varios asentamientos. En las 3 ciudades sucede lo mismo, no es casualidad. Y bueno, en el caso de Olavarría vemos que los barrios son mucho más pequeños en cantidad de habitantes. Esto es un dato que me parece muy interesante, sobre todo para visibilizar también de dónde surgen los conflictos urbanos y los casos de ocupación. Porque cuando hay experiencias de producción social del hábitat en desarrollo que no cuentan con un acompañamiento de la política pública, las familias necesitan acceder a la tierra y van a hacerlo a partir de la estrategia que encuentren más accesible. En este caso vemos también extensiones de barrios en Olavarría. Francisco Moreno es el barrio más pequeño, con 20 familias asentadas, mientras que el barrio Eucaliptus es el más grande, con una extensión de 110 familias. En el caso de Tandil encontramos una diversidad quizá un poco más amplia, porque están esparcidos en un arco que rodea todas las periferias nor-noroeste, por un lado hacia el norte de la ruta y por otro lado hacia
los márgenes del área serrana, como es el caso de Tunitas, Villa Cordovita, Villa Laza. Encontramos también una diversidad desde asentamientos con 15 familias en la vera del arroyo Langueyú de Villa Aguirre, hasta asentamientos con 240 familias como Las Tunitas, 271 familias como Villa Cordovita. En síntesis, lo que nos interesaba compartir a partir de estos datos era un referente empírico para ver y poner sobre la mesa cómo son nuestras ciudades medias, cómo son estos procesos de informalidad urbana, cómo son las lógicas de producción social del hábitat, y de qué manera las herramientas de las políticas públicas deben de alguna manera desarrollar estrategias creativas o soluciones que contemplen esta diversidad de necesidades que no son homogéneas. Porque no todos los barrios y asentamientos se encuentran en el mismo grado de consolidación. Es claro que a lo largo del tiempo el grado de consolidación y de integración sociourbana, en parte por la acción propia de los habitantes y en parte por la acción del Estado, muestra avances. Pero bueno, nos parecía importante resaltar esta cuestión de la ubicación o una característica incipiente que puede llamarse conurbación o periurbanización, que es decir, los barrios populares y asentamientos ubicados en los márgenes de la ciudad, donde no tienen acceso a la calidad de vida urbana, al conjunto de beneficios que hacen al derecho a la ciudad, sobre todo en contexto de movilidad social reducida. Durante el aislamiento y el distanciamiento social se ha visto recrudecido la desigualdad socioespacial porque la movilidad de las personas estaba restringida hacia 500 metros de su vivienda en muchos casos. Y en la mayoría de estos barrios populares no se cuenta con centros de atención de salud, espacios de esparcimiento, lugares para que las infancias desarrollen actividades al aire libre. Bueno, un montón de problemáticas que hacen a pensar la ciudad y la calidad de vida urbana en una dimensión integral, como mencionábamos. Y otro de los aspectos que surge también es el acceso a las líneas de transporte y a la movilidad urbana como un elemento más del derecho a la ciudad que muchas veces aparece invisibilizado. No hay que pensar solo la localización de la desigualdad urbana, sino la posibilidad de movilidad y circulación de la población, porque, por ejemplo, en el acceso a las prestaciones sociales, a la asistencia, a las políticas públicas, muchas veces se requiere movilizarse del barrio al centro, y bueno, si no se cuenta con transporte público, por supuesto que esto se ve muy limitado. Estas eran algunas de las reflexiones generales. Les invitamos, si quieren profundizar, a que busquen la fuente y la puedan leer con detenimiento, pero características que nos parecen comunes a este fenómeno de las ciudades medias que mencionaba Agustina. Para ir cerrando este primer eje que nos planteamos, nos parecía importante volver sobre, bueno, ¿qué hacemos entonces con estas problemáticas urbanas en ciudades medias, ¿no? ¿Cómo lograr efectivamente garantizar el acceso justo al hábitat de la población? Y a partir de los datos más pormenorizados que brindó Dana, queremos destacar una serie de cuestiones. En primer lugar, la cuestión de la escala, la noción de escala de nuestras ciudades, en tanto hace accesible y gobernable estas problemáticas, estas situaciones. Digo, se podría revertir los procesos de desigualdad sociourbana a partir de desplegar diversas estrategias de integración, de acción, a partir de articular de otra manera estas lógicas de producción del hábitat. Entonces digo, la escala en nuestro caso jugaría a favor para poder intervenir y gestionar nuestros problemas urbano-habitacionales. Un segundo aspecto que para nosotros es central es que encontramos con variadas experiencias de trabajo y de lucha de agrupaciones sociales que desde hace años vienen trabajando para generar suelo
urbano, para garantizar el acceso a la vivienda, a espacios colectivos. Durante el primer encuentro, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de que Mujeres Sin Techo, una agrupación de Tandil, contaran la experiencia que tienen en la generación de suelo urbano, de barrios, y que no es la única agrupación, por lo menos en Tandil, que tiene experiencia en este tema. Entonces, el que haya organizaciones de la sociedad civil es sumamente importante para trabajar sobre estas problemáticas. Y un tercer eje, que no es menor y que convoca de alguna manera a la diagramación de este ciclo de encuentros, tiene que ver con la presencia de herramientas normativas en nuestras ciudades, desde planes de desarrollo territorial, ordenanzas municipales, y en este caso particular la Ley 14.449. Entonces podríamos pensar que no es un problema de falta de políticas públicas. En todo caso, tenemos que trabajar en la implementación de estas políticas públicas, en lograr, como mencioné anteriormente, de ser creativos, de qué aspectos podemos recuperar a los fines de atender nuestros problemas. En este punto creemos y sostenemos desde el equipo de extensión, que desde hace varios años venimos trabajando con la Ley 14.449, que es una ley que tiene mucha potencialidad, en tanto habilita a generar procesos de planificación y participación multiactoral, multiescalar, multitemporal, que nos permite trabajar sobre esto de qué ciudad queremos construir. Y en este punto, una de las herramientas que visualizamos como interesantes a incorporar, tiene que ver con los consejos locales, ¿no? Porque nos permite volver sobre uno de los principios rectores de la Ley de Hábitat, que es la gestión democrática de la ciudad. Efectivamente, entonces, trabajar sobre qué ciudad queremos construir y que esa ciudad que buscamos construir atienda a las necesidades y requerimientos de toda su población. Bueno, y en lo que corresponde al segundo eje, para compartir un poco una de las experiencias de las que hemos formado parte en este proceso que mencionaba Agustina, de protagonismo de organizaciones sociales urbanas de nivel local o nivel regional, provincial, que generan estrategias para la implementación y el desarrollo de políticas públicas. Queríamos compartir lo que fue la experiencia del Foro Local de Acceso al Hábitat, que se realizó en 2014. Este foro fue una estrategia de participación, acción social, multiactoral, colectiva y de carácter público, donde participaron diversas organizaciones y espacios institucionales, y que fue convocada, que esto no es menor, por una asamblea, la Asamblea de Tierra y Vivienda, que en ese momento funcionaba en Tandil, para generar un ámbito público, colectivo, de discusión de problemáticas urbanas, tendientes a lograr la adhesión del municipio a la Ley de Acceso Justo al Hábitat, aspecto que se logró posteriormente, de ese mismo año, y también a otros intereses asociados a, por un lado, relevar las políticas públicas desarrolladas por el Estado en sus distintos niveles para la planificación urbana y el acceso al hábitat, promover en el seno de la sociedad civil la difusión y discusión de políticas públicas en el marco de acceso al hábitat, definir variables para la conformación de un instrumento de diagnóstico. Acá fue un punto muy importante la necesidad de dar cuenta a partir de herramientas del déficit habitacional. Era una preocupación muy importante que tenían las organizaciones, porque cuando se acercaban a distintas dependencias del Estado no tenían la posibilidad de refrendar este diagnóstico al cual construían quizá de una manera más cercana con su población o con su ámbito de referencia, y que cuando se encontraban en un organismo público no tenían manera de refrendar. Ha sido un proceso largo, el que inició desde entonces. Esta estrategia tuvo ventajas y desventajas. Una de sus ventajas fue la posibilidad de conformarse como un aspecto multiactoral y de instalarse en la agenda pública, y una de sus desventajas fue que no pudo sostenerse en el tiempo como un ámbito de participación regular o, podríamos decir, periódico.
ya que el segundo encuentro del hábitat se realizó años después, ante la falta de implementación de los consejos locales, con el objetivo de continuar discutiendo estas problemáticas. Sí, como menciona Dana, ya este segundo encuentro de alguna manera también ya estaba formalizado en el marco de que logramos constituirnos como proyectos de extensión y de voluntariado universitario, y en este segundo encuentro logramos también establecer vinculaciones con otras organizaciones de la provincia de Buenos Aires, como fue la organización Madre Tierra, así como con investigadores del Instituto del Conurbano, que de alguna manera permitieron también repensar las problemáticas urbanas en Tandil, y al mismo tiempo nos permitieron a nosotros corrernos de este eje inicial que era centrado en cuantificar, en medir el déficit habitacional, y avanzar efectivamente en una co-construcción de conocimiento, en un diagnóstico participativo en diversos barrios de Tandil. Particularmente con el proyecto que dirige Dana, logramos trabajar en el barrio de Villa Gaucha, Palermo y Salvetti, y fue bien interesante porque nos permitió acceder a eso, efectivamente cómo se vive la ciudad, porque los problemas urbanos habitacionales no son los mismos para quienes disfrutan, quienes padecen la ciudad. En ese sentido fue bien interesante poder entender entonces, bueno, identificar cuáles eran los problemas. A su vez trabajamos con otros grupos que nos permitió hacer un mapeo de las situaciones, de poder referenciar en imágenes. Así que la experiencia en territorio a partir de los proyectos de extensión ha sido bien interesante y variada a lo largo de estos años. Sí, quizás para ir acercando algunas de las conclusiones, nos parecía importante poner sobre la mesa qué permitió lograr esta estrategia de participación del foro local, ¿no? Bueno, por un lado encontrábamos la cuestión de la visibilización pública, tanto de las demandas, de lo que podría constituirse como una agenda urbana emergente, como de las instituciones y organizaciones que trabajaban problemáticas urbanas a nivel local y regional. Y este aspecto también permitió construir y fortalecer las redes de trabajo multiactorales y interinstitucionales para la articulación de iniciativas y propuestas concretas. Un ejemplo de esto es la adhesión a la ley de acceso justo al hábitat en la ciudad de Tandil, por ejemplo, que era una de las demandas que estaba y que, si bien se planteó en el foro, continuó siendo desarrollada por las organizaciones, a partir de protestas, cartas, pedidos, movilizaciones al Consejo Deliberante, hasta que finalmente se implementó la adhesión, aunque no así el Consejo Local. Sí, y en esa clave con lo que dice Dana también permitió fortalecer, como identificar múltiples actores que vienen trabajando o que están interesados en pensar la ciudad, el hábitat y que a veces desconocemos, y en esa clave avanzar en una red de trabajo conjunto para concretar ciertas iniciativas y propuestas, al mismo tiempo avanzar en esto, en la construcción de diagnósticos sobre las problemáticas urbanas y de alguna manera intentar generar ámbitos de discusión y gestión participativa de la ciudad. Por este motivo es que nosotros estamos intentando retomar y lograr concretar, por lo menos este año, un tercer foro, digamos, porque creemos que es un espacio sumamente interesante para volver a encontrarnos y discutir, bueno, de qué va esa ciudad que queremos construir, cuáles son las nuevas coordenadas, los nuevos ejes que atraviesan nuestras discusiones, como puede ser, por ejemplo, el tema de los alquileres, digo, es una nueva coordenada que en su momento no había surgido y que ahora tiene otro escenario, porque también hay una ley. Bueno, en fin, estamos intentando, y vamos a ver si lo podemos concretar, avanzar en este segundo cuatrimestre, en la generación de un tercer foro que nos permita volver a encontrarnos para pensar a nuestras ciudades. Sí, finalmente, para concluir, la idea de compartir esta experiencia del foro, que quizás es algo que surge desde la extensión universitaria y parece un poco lejano a pensar unas intervenciones en materia de política pública, es que queríamos resaltar el planteo vinculado a la importancia de la participación de los consejos locales
en las discusiones y la gestión democrática de la ciudad. Y consideramos que en tanto no se logre hacer efectiva la implementación de los consejos locales, quizá puede ser una estrategia de acción para lograr la legitimidad pública, para lograr instalar esta demanda, para construir el apoyo suficiente para que se implementen efectivamente a nivel local, porque por supuesto consideramos que el Consejo Local es superador de estas instancias de foro. Pero bueno, en este camino de ir pensando cómo construir caminos creativos y posibles, y también en reconocer el conocimiento, la experiencia, la cercanía al territorio y a ese saber más específico que tienen las organizaciones locales y que a veces no tienen espacios donde compartirlo o no son convocadas al momento de diseñar las políticas públicas, aspecto que el Consejo Local sí tiene en cuenta, o por lo menos el planteo de la ley de acceso justo al hábitat sí tiene en cuenta al momento de pensar los consejos locales. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención y estas eran algunas de las cuestiones que queríamos compartir desde nuestro equipo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Dana y Agustina, por esta excelente exposición. Realmente fue muy gustoso poder escuchar la experiencia de ustedes desde el trabajo de la extensión universitaria. Y bueno, en esta idea de poner en clave un tema no menor como es el acceso justo al hábitat.